Al final de una tarde común, un empresario fue sorprendido por una niña descalza que pidió ayuda en el estacionamiento. Debajo de su coche encontró una simple empanada, el inicio de una historia de generosidad que cambiaría su forma de ver el mundo. Ese pequeño gesto desencadenó una transformación que cambiaría para siempre la vida de ambos. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Era el final de una tarde cualquiera en la Ciudad de México, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y el tráfico se volvía cada vez más denso en las avenidas que cortaban la capital. El estacionamiento del centro comercial estaba completamente lleno, como siempre pasaba a esa hora pico. Coches de todo tipo se disputaban los cajones, los conductores tocaban el claxon con impaciencia, y la gente apurada circulaba entre los vehículos cargando bolsas de compras o portafolios ejecutivos. Había una energía frenética en el aire, esa sensación típica de una metrópoli que nunca para, donde todos parecen ir eternamente tarde a algún compromiso importante. Entre toda aquella agitación caótica, caminaba Ricardo Mendoza, un empresario de 43 años que había construido una vida de éxito a costa de mucho trabajo y una dedicación casi obsesiva. Alto, con hombros anchos que llenaban bien los trajes a la medida que usaba a diario, Ricardo tenía el rostro marcado por el tiempo y por la tensión constante de quien vive bajo presión. El cabello oscuro comenzaba a llenarse de canas en las sienes, dándole una apariencia distinguida y madura que impresionaba en las juntas de negocios. Sus ojos cafés, aunque inteligentes y atentos a los detalles, cargaban un cansancio profundo, un agotamiento que iba más allá de lo físico y alcanzaba algo más fundamental en su ser. Aquella tarde de jueves en particular, Ricardo cruzaba el estacionamiento con sus pasos característicos, apoyándose discretamente en un bastón de madera fina, con detalles en plata pulida. El bastón no era solo un accesorio elegante, que algunas personas podrían pensar que era por puro estilo. Era una necesidad real. 5 años atrás, un grave accidente de coche en pleno periférico, una de las vías más transitadas y peligrosas de la ciudad, le había dejado secuelas leves pero permanentes en la pierna derecha. El choque pudo haber sido fatal, decían los doctores en ese entonces, y Ricardo lo sabía muy bien. Había momentos, especialmente durante las noches de insomnio, en que todavía recordaba el impacto, el sonido del metal retorciéndose, el miedo absoluto que sintió en aquellos segundos eternos. Pero aunque solo fuera una pequeña limitación física en el gran esquema de las cosas, aquel bastón era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de su mortalidad, algo en lo que un hombre como él, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, prefería no pensar demasiado. Equilibraba el celular entre el hombro y la oreja izquierda mientras hablaba tensamente con su socio, Mauricio, sobre los resultados del último trimestre fiscal. La conversación estaba cargada de tensión, repleta de números, proyecciones optimistas y realistas, preocupaciones sobre la competencia y los constantes cambios del mercado. La consultora empresarial que habían fundado juntos hacía 12 años crecía constantemente, expandiéndose a nuevos sectores y conquistando clientes cada vez más grandes y exigentes. Pero el crecimiento también traía presiones crecientes y proporcionales. Los inversionistas querían resultados cada vez mejores, trimestre tras trimestre. Los clientes exigían más valor por su dinero. Los empleados necesitaban atención y dirección constante. Era un ciclo interminable de demandas que consumía literalmente cada minuto del día de Ricardo, incluyendo los fines de semana que rara vez lograba disfrutar. Demasiado concentrado en la conversación sobre márgenes de ganancia y estrategias de expansión, completamente inmerso en los compromisos que aún tenía por delante esa noche, apenas se dio cuenta cuando una figura pequeña y delgadita surgió en su camino entre 2 coches estacionados. Fue solo cuando escuchó una voz infantil, aguda y cargada de una urgencia genuina, que finalmente desvió su atención de la llamada de negocios. «Señor, por favor, necesito mucho de su ayuda».
dijo la voz, tímida pero insistente, con una determinación que contrastaba con la aparente fragilidad de quien hablaba. Ricardo se detuvo en seco y bajó la mirada, apartando los ojos de la pantalla del celular por primera vez en minutos. Frente a él había una niña que no debía tener más de 9 o 10 años. Era difícil precisarlo. Su rostro era delgado, casi anguloso, con pómulos salientes que delataban una alimentación claramente insuficiente e irregular. Los ojos eran grandes, oscuros y sorprendentemente expresivos, contrastando de forma marcada con la palidez de una piel que rara vez veía el sol de forma saludable. El cabello castaño estaba despeinado y enredado, atado en una cola de caballo mal hecha con una liga vieja, desgastada y estirada que parecía estar al límite de su vida útil. Llevaba una camiseta rosa que alguna vez fue de un tono vibrante y alegre, pero que ahora estaba completamente descolorida por el tiempo y las lavadas precarias, además de ser demasiado grande para su cuerpo, menudo, cayéndole sobre los hombros de forma desgarbada. El short de mezclilla tenía un rasgón considerable a la altura de la rodilla, no del tipo de moda por el que la gente pagaba caro en las tiendas de marca, sino un rasgón genuino del desgaste constante, de la falta de recursos para reemplazarlo o repararlo adecuadamente. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo, lo que hizo que su corazón se encogiera sin que entendiera bien el porqué de esa reacción visceral, fueron los pies de la niña. Estaban completamente descalzos, sucios de polvo, tierra y asfalto, con pequeños cortes aún recientes y rasguños ya cicatrizados que contaban la historia silenciosa de días y noches enteras en las implacables calles de la ciudad. Tenía callos visibles en las plantas, señales inequívocas de que caminar sin protección alguna era algo absolutamente rutinario para ella, parte normal de su existencia diaria. «Mauricio, necesito colgar ahora. Te marco en un rato para que sigamos con esto», dijo Ricardo rápidamente al teléfono, colgando antes de escuchar la respuesta, probablemente confundida, de su socio. Guardó el celular en el bolsillo interior de su saco de sastre y miró a la niña con renovada atención, tratando de entender aquella situación inusual. «¿Qué pasa, pequeña? Estás perdida aquí en el centro comercial. ¿Necesitas que llame a seguridad o a alguien de tu familia?» La niña negó con la cabeza enérgicamente, mordiéndose el labio inferior, como si estuviera reuniendo todo el valor que poseía para hablar con aquel hombre adulto y bien vestido. «No, señor. Sé exactamente dónde estoy, pero necesito que haga algo por mí, por favor. Es muy importante». Ricardo miró a su alrededor instintivamente, buscando a un adulto responsable, alguien que debería estar cuidando de aquella niña claramente vulnerable. Pero no había absolutamente nadie. La niña parecía estar completamente sola en medio de aquel caos urbano de coches, gente apurada e indiferencia generalizada. «¿Qué necesitas exactamente?». Ella señaló con su dedito sucio hacia el coche de él, un BMW plateado último modelo estacionado estratégicamente a pocos metros de allí, reluciente e imponente bajo la luz anaranjada del atardecer que se acercaba. ¿Podría asomarse debajo de su coche? Por favor, es muy en serio, no estoy jugando. Ricardo frunció el ceño profundamente, confundido y, hay que admitirlo, un tanto desconfiado de aquella extraña petición. ¿Asomarse debajo del coche? Aquello era definitivamente raro y fuera de lo común. ¿Sería algún tipo de nueva estafa que él no conocía? Pero al mirar atentamente a aquella niña menuda, al ver la sinceridad cristalina en sus ojos grandes y vulnerables, le resultó extremadamente difícil imaginar que hubiera alguna mala intención allí. ¿Por qué exactamente debería asomarme debajo de mi coche? ¿Puedes explicarme? La niña dio un paso vacilante hacia adelante, juntando sus manitas sucias como si estuviera en una súplica desesperada. «Por favor, señor, escondí algo muy importante ahí abajo, pero no es nada malo ni peligroso, se lo juro por mi vida. No hice nada malo, no puse nada que pueda hacerle daño a usted o al coche. Solo necesito que se asome antes de que se vaya, por favor». Ricardo suspiró profundamente, sintiendo el peso de la impaciencia,
pero también algo más, una curiosidad renuente. Aquello le estaba consumiendo un tiempo precioso que definitivamente no le sobraba. Tenía una junta importante con un cliente potencial en exactamente 45 minutos al otro lado de la ciudad. Necesitaba pasar rápido a su casa para cambiarse y recoger unos documentos olvidados. Y todavía tenía literalmente decenas de correos urgentes que responder antes del final del día. Pero había algo en la voz de aquella niña, una vulnerabilidad genuina mezclada con una determinación impresionante para alguien tan joven, que lo hizo reconsiderar su negativa automática. «Está bien», dijo finalmente, su voz volviéndose involuntariamente más suave de lo normal. «Pero que sea muy rápido, ¿de acuerdo? Tengo compromisos importantes». «Sí, señor. Muy rápido, se lo prometo», respondió ella con un alivio visible en su rostro delgado. Caminaron juntos los pocos metros hasta el coche reluciente. La niña mantenía una distancia respetuosa, pero permanecía atenta, sus ojos oscuros fijos en el vehículo caro, como si fuera algo tremendamente importante y valioso para ella. Ricardo se agachó con bastante cuidado, apoyando todo el peso de su cuerpo en el bastón de madera, mientras se inclinaba torpemente para mirar bajo el chasis bajo del vehículo. La luz dorada del sol poniente todavía iluminaba parcialmente aquel espacio estrecho entre el asfalto caliente y la parte inferior del coche, y fue exactamente cuando lo vio con claridad. Había un pequeño envoltorio de papel de estraza allí, colocado estratégicamente muy cerca de la llanta trasera derecha, protegido y escondido. «¿Esto es tuyo?», preguntó con creciente curiosidad, irguiéndose lentamente y mirando a la niña con renovado interés. Ella se acercó rápidamente y se arrodilló sin dudar en el suelo aún caliente del estacionamiento, sin importarle la suciedad. Con un cuidado extremo, como si estuviera recogiendo algo extremadamente valioso, frágil y precioso, retiró el paquetito con ambas manos. Ricardo notó que sus manitas sucias temblaban ligeramente mientras sostenía el envoltorio. El paquete todavía estaba tibio al tacto. «Es mío, sí, señor», dijo en voz baja, casi en un susurro, sosteniendo el paquete firmemente contra su pecho menudo con ambas manos protectoras. «Es mi comida de hoy». Ricardo parpadeó repetidamente, procesando aquella información inesperada que no tenía sentido. Inmediato. «¿Tu comida? ¿Por qué diablos escondiste tu comida debajo de mi coche? No entiendo». La niña bajó la mirada al suelo, como si estuviera profundamente avergonzada de tener que explicar aquella situación humillante. «Había unos chavos más grandes que yo siguiéndome por el centro comercial. Siempre me hacen eso a mí y a otros niños. Cuando consigo algo de comer durante el día, aparecen de la nada y me lo quitan a la fuerza. Son mucho más fuertes y más grandes, así que nunca puedo detenerlos o defenderme. Hoy, cuando vi que venían hacia mí otra vez, corrí desesperada para acá y escondí la comida debajo de su coche. Fue lo único que se me ocurrió rápido». Ricardo sintió un nudo apretado formarse en su estómago, una sensación física de malestar e indignación. Aquella niña frágil tenía que literalmente esconder su comida de otros que querían robársela. ¿Qué clase de mundo cruel e injusto era ese donde los niños tenían que luchar por migajas? «Pero, ¿por qué mi coche específicamente?», preguntó, su voz ahora considerablemente más amable e interesada. Su respuesta llegó con una simplicidad absolutamente desconcertante que lo golpeó como un puñetazo. «Porque usted siempre se estaciona aquí, señor. Todos los santos días, exactamente a la misma hora, entre las 5 y las 5:30 de la tarde. Ya me había fijado desde hace tiempo. Su coche es grande y siempre se queda en este mismo lugar o muy cerca, así que pensé que sería un lugar seguro para esconder mi comida hasta que los chavos se fueran y yo pudiera recuperarla». Aquellas palabras simples y honestas golpearon a Ricardo con una fuerza inesperada, como si fueran golpes directos en su pecho. Aquella niña desconocida lo había estado observando atentamente desde hacía ¿cuánto tiempo? Conocía perfectamente su rutina diaria, sabía sus horarios exactos, reconocía su coche caro entre cientos,
Y durante todo ese tiempo, potencialmente semanas o incluso meses, él nunca se había fijado en ella ni una sola vez. Nunca se había detenido un segundo para mirar conscientemente a su alrededor y ver realmente quién habitaba y vivía en ese mismo espacio compartido todos los días. Estaba tan completamente absorto en su propio mundo corporativo, tan intensamente enfocado en sus compromisos interminables y problemas de negocios, que se había vuelto completamente ciego a las personas reales a su alrededor, especialmente a las más vulnerables. Claro, ya, entiendo, dijo después de un momento tratando de recuperar algo de compostura emocional. Ya recuperaste tu comida, ahora puedes ir a comer en paz. Esos chavos malos ya deben haberse ido hace mucho, pero la niña no se movió ni un centímetro. Permaneció allí parada, sosteniendo su paquetito precioso con cuidado, mirando fijamente a Ricardo con aquellos ojos grandes, oscuros e intensamente penetrantes. Luego, con movimientos lentos y deliberados, casi ceremoniales, comenzó a abrir cuidadosamente el envoltorio arrugado de papel de estraza. Dentro, revelada lentamente, había una gordita sencilla. No era grande ni especialmente bonita, definitivamente no parecía ser de ninguna lonchería cara o sofisticada del lujoso centro comercial. Era humilde, probablemente comprada en alguna fonda barata y sencilla de las afueras, o quizás incluso regalada por algún alma caritativa. Pero estaba allí, completa y entera, todavía ligeramente calientita de la manteca. La niña miró la gordita por un largo momento silencioso, como si estuviera tomando una decisión tremendamente difícil e importante. Luego alzó lentamente los ojos hacia Ricardo e hizo algo que él absolutamente jamás podría olvidar por el resto de su vida. ¿Usted quiere?, preguntó con voz suave pero firme, extendiendo el paquete abierto en su dirección con ambas manos. Ricardo se quedó completamente paralizado, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Por un largo momento, sinceramente creyó que no había entendido bien, que sus oídos lo habían traicionado. ¿Que si quiero qué? ¿Puedes repetir? La gordita, señor, repitió pacientemente, acercando aún más el envoltorio hacia él. Se ve muy cansado, agotado, y con hambre también, más que yo. No, no, para nada. Ricardo negó con la cabeza vigorosamente, casi con desesperación. Eso es tuyo, tú necesitas comer. Seguramente tienes mucha más hambre de la que yo podría tener jamás. Cómela tranquila. Pero la niña insistió con una determinación sorprendente, sus ojos grandes y oscuros fijos en los de él, con una intensidad que era simultáneamente vulnerable e increíblemente fuerte. No hay problema, señor. Yo puedo esperar a conseguir otra cosa más tarde. Pero usted de verdad parece que la necesita más que yo ahora. También se ve muy triste. Había tanta sinceridad cristalina en aquellas palabras simples, tanta pureza absoluta en aquel gesto inesperado de generosidad, que Ricardo sintió que algo profundo se rompía y se agrietaba dentro de él, como hielo antiguo derritiéndose por fin. Era como si una gruesa pared de hielo emocional que ni siquiera sabía conscientemente que había construido alrededor de su corazón a lo largo de los años, comenzara finalmente a resquebrajarse y fragmentarse. Aquella niña menuda, que claramente no tenía casi nada en el mundo, que necesitaba desesperadamente esconder la poca comida que conseguía de otros que querían robársela, que vivía una realidad dura y cruel que él apenas podía empezar a imaginar. Le estaba ofreciendo generosamente a él, un hombre obviamente rico y bien vestido, la única comida que poseía en todo el día. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada, ronca y más baja de lo que pretendía, sintiendo emociones, reprimidas durante mucho tiempo amenazando con desbordarse. ¿Por qué harías eso por mí? ¿Por qué ofrecerme tu comida? Su respuesta llegó simple, directa y honesta, como si fuera la cosa más obvia y natural del mundo entero. Porque es lo correcto, señor. Uno comparte cuando tiene algo, aunque sea poquito. Eso es lo que mi abuelita siempre me enseñó desde chiquita. Dice que siempre hay que ayudar a quien lo necesita, incluso cuando nosotros también lo necesitamos. Ricardo tragó saliva con dificultad.
sintiendo un nudo doloroso en la garganta que no había sentido en años, quizás décadas. Miró alrededor del concurrido estacionamiento, viendo claramente a las decenas de personas pasar completamente apuradas, absolutamente ajenas a aquella escena extraordinaria que sucedía justo frente a ellas. Nadie se detenía ni por un segundo, nadie miraba con atención, a nadie le importaba mínimamente lo que pasaba, y allí estaba aquella niña frágil y valiente, ofreciendo generosamente todo lo que tenía. «No esperaste a que me fuera con el coche para luego recoger tu comida a salvo», observó él, tratando desesperadamente de ganar tiempo para procesar el torbellino abrumador de emociones que sentía. «¿Por qué no hiciste eso? Hubiera sido mucho más fácil y seguro para ti». La niña se encogió de hombros, un gesto simple pero que revelaba una sabiduría práctica que iba mucho, mucho más allá de su corta edad. Si el coche se movía sin que yo le avisara, la llanta podría pasarle por encima y aplastar la gordita. No quería correr ese riesgo. Es la única comida que he conseguido en todo el día. No me puedo dar el lujo de perderla. Ricardo cerró los ojos con fuerza por un largo momento, sintiendo el peso abrumador de aquellas palabras honestas. Cuando finalmente los abrió de nuevo, había tomado una decisión importante. «Está bien, de acuerdo», dijo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo había algo genuinamente humano, vulnerable y real en su voz. «Vamos a hacer una cosa. La partimos a la mitad para ti, mitad para mí. Pero solo si aceptas sentarte aquí conmigo y comerla juntos, uno al lado del otro. ¿Te parece?» La niña dudó visiblemente, sus ojos evaluando cuidadosamente si aquello era realmente seguro, si podía confiar genuinamente en aquel hombre adulto de traje caro y bastón plateado. Después de un momento tenso que pareció durar una eternidad suspendida, finalmente asintió lentamente con la cabeza, aceptando. Se sentaron allí mismo, directamente en el suelo aún caliente del estacionamiento de concreto, recargando sus espaldas en la parte trasera reluciente y cara del BMW plateado. Ricardo tuvo que acomodarse con bastante cuidado debido a su pierna lastimada y, sorprendentemente de forma inesperada, la niña lo ayudó espontáneamente sin que él se lo pidiera, sosteniendo amablemente el bastón mientras él se sentaba torpemente y luego devolviéndoselo con extremo cuidado. Ella entonces partió la gordita por la mitad con una precisión cuidadosa, casi reverencial, como si estuviera realizando un ritual sagrado e importante, y le extendió deliberadamente la mitad visiblemente más grande a Ricardo con ambas manos. «Su mitad debería ser más grande que la mía», explicó con una seriedad conmovedora. «¿Por qué crees eso?», preguntó él, genuinamente curioso sobre su razonamiento. «Porque usted es mucho más grande que yo. Necesita comer más para tener suficiente energía». Ricardo casi se ríe a carcajadas de aquella lógica tan perfectamente infantil, tan inocente y pura, pero que al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Aceptó agradecido la mitad generosamente ofrecida y se la llevó cuidadosamente a la boca. Objetivamente, no era la mejor gordita que había comido en toda su vida. La masa estaba un poco dura y fría en los bordes, evidencia de que no era reciente, y el relleno era extremadamente simple, solo chicharrón prensado con un guiso básico y económico, probablemente preparado con muy pocos recursos. Pero en aquel momento único y extraordinario, sentado incómodamente en el suelo duro de un estacionamiento público, al lado de una niña desconocida de la calle que había elegido valientemente compartir con él lo único que poseía en el mundo, aquella era absoluta e incuestionablemente la gordita más significativa, más profunda, más transformadora y más importante que Ricardo Mendoza había probado en toda su vida adulta. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos preciosos. Ricardo observaba discretamente a la niña por el rabillo del ojo y veía con atención conmovida cómo masticaba despacio, extremadamente despacio, saboreando cada pedacito minúsculo, como si fuera algo infinitamente precioso, raro y valioso.
No había absolutamente ninguna prisa en sus movimientos deliberados, no había ansiedad ni urgencia. Era como si aquel momento presente, aquel simple acto de comer la mitad de una humilde gordita, fuera literalmente todo lo que importaba en el mundo entero, en ese instante suspendido en el tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente con amabilidad, rompiendo el agradable silencio que se había establecido naturalmente entre ellos. «Sofía», respondió dulcemente, lamiéndose los dedos delicados para no desperdiciar absolutamente ninguna migaja preciosa. «Sofía López García. ¿Y usted cómo se llama?» «Ricardo. Ricardo Mendoza». «Mucho gusto en conocerlo, señor Ricardo», dijo ella con una formalidad adorable y anticuada que hizo a Ricardo sonreír genuinamente por primera vez en mucho, mucho tiempo. «Solo Ricardo está perfecto, Sofía», corrigió con amabilidad paternal. «No tienes que decirme señor, me haces sentir demasiado viejo». Sofía le devolvió la sonrisa, una sonrisa pequeña pero absolutamente genuina que iluminó por completo su rostro delgado y pálido. «Está bien entonces, Ricardo. Gracias por compartir la gordita conmigo hoy». Ricardo sintió que su corazón se encogía de nuevo. «Yo soy el que debería agradecerte inmensamente a ti, Sofía. Hoy me enseñaste algo muy importante». A la mañana siguiente Ricardo se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de haber dormido pocas horas durante la noche agitada. Su mente estaba completamente ocupada con Sofía y el extraordinario encuentro del día anterior. Mientras se arreglaba mecánicamente para otro día de trabajo, poniéndose el traje azul marino y ajustándose la corbata frente al espejo de su recámara, no podía dejar de pensar en la niña de pies descalzos que había compartido con él la única comida que tenía. Antes incluso de salir para la oficina, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió. Salió más temprano y se detuvo en una panadería tradicional del barrio, una de esas con vitrinas llenas de delicias recién salidas del horno. Compró una bolsa grande repleta de cosas, cuernitos aún calientes y humeantes, gorditas frescas y crujientes, empanadas de varios guisos, cocadas envueltas en papel de colores, aguas frescas de horchata y jamaica en botellitas. El empleado de la panadería se extrañó visiblemente de aquella cantidad absurda de comida para una sola persona, pero Ricardo no dio explicaciones ni le importaron las miradas curiosas. Durante todo el día en la oficina, tuvo una inmensa dificultad para concentrarse adecuadamente. Las juntas parecían alargarse interminablemente. Los informes financieros, que normalmente lo absorbían por completo, ahora parecían vacíos y sin sentido. Su pensamiento volvía constantemente a Sofía, a aquel encuentro memorable, a aquella profunda lección sobre generosidad que había recibido de una niña. Cuando el reloj finalmente marcó las 5 de la tarde, Ricardo despachó rápidamente sus compromisos restantes y salió de la oficina con una prisa notable. Sus colegas más cercanos se extrañaron de aquella actitud completamente atípica. Ricardo Mendoza nunca, absolutamente nunca, salía más temprano del trabajo. Siempre era el último en irse, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche bajo las luces artificiales de la oficina vacía. Pero aquel día había algo diferente en él, una urgencia que nadie podía comprender del todo. Cuando llegó al estacionamiento del centro comercial, su corazón latía acelerado, más rápido de lo normal. Una extraña ansiedad lo dominaba. ¿Y si Sofía no estaba allí? ¿Y si algo terrible le había pasado durante la noche en las peligrosas calles? ¿Y si aquel encuentro de ayer había sido único, irrepetible, un momento mágico que nunca más se repetiría? Estacionó cuidadosamente en el mismo lugar de siempre, y antes de salir por completo del coche, miró a su alrededor buscando ansiosamente a la niña. Por un momento angustiante, no la vio en ninguna parte y sintió que el pánico comenzaba a crecer en su pecho apretado, pero entonces la encontró. Sofía estaba sentada en la banqueta de concreto, unos metros más adelante, hojeando concentradamente lo que parecía ser una revista vieja y amarillenta que alguien había tirado. Cuando ella alzó sus grandes ojos y lo vio,
Su rostro delgado se iluminó por completo, con una sonrisa genuina y radiante que calentó el corazón de Ricardo de una forma que no había experimentado en años. «Sí vino», dijo animada, levantándose rápidamente y corriendo en su dirección con pasos ligeros, a pesar de sus pies aún descalzos. «Te lo prometí ayer, ¿no?», respondió Ricardo, sintiendo un inmenso alivio inundar todo su ser. Abrió la cajuela del coche y sacó la gran bolsa de papel de estraza repleta de comida. «Te traje algunas cosas». Sofía se acercó curiosa y se asomó cuidadosamente dentro de la bolsa abierta. Sus ojos se abrieron dramáticamente con lo que vio allí dentro. Era muchísima comida, más comida junta de la que había visto en mucho, mucho tiempo. Miró asombrada a Ricardo, luego de vuelta a la bolsa, y nuevamente a Ricardo como si simplemente no pudiera creer que aquello fuera real y no un sueño. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con voz temblorosa de emoción contenida. «Todo para ti», confirmó él con una sonrisa paternal. «Pero es demasiado, Ricardo», protestó amablemente, su voz cargada de gratitud, pero también de preocupación práctica. «Esto es mucho más de lo que necesito yo sola. Se lo voy a llevar a mi abuelita también. Se va a poner tan feliz y aliviada. Hace días que no comemos bien así». Ricardo sintió que su corazón se apretaba de nuevo dolorosamente. «Entonces háblame de ella, de tu abuelita. Me gustaría mucho saber más». Y allí mismo, sentados una vez más en la banqueta de aquel estacionamiento ruidoso y concurrido, con el sol comenzando a ponerse y tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Sofía comenzó a contar su historia con una honestidad conmovedora y desarmante. Habló de doña Carmen, una mujer fuerte y resiliente de 62 años, que había sido una cocinera competente y dedicada toda su vida. Trabajó incansablemente en casas de familias adineradas, en pequeños restaurantes populares, en fondas modestas, siempre luchando duramente para mantener a la familia que tenía. Cuando la única hija de Carmen, la madre de Sofía, desapareció misteriosamente sin dejar rastro ni explicaciones hacía 7 años, fue la abuela quien inmediatamente asumió la enorme responsabilidad de criar a su nieta pequeña sola, sin ningún tipo de ayuda externa. «Mi abuelita hace la comida más rica del mundo entero», decía Sofía con un orgullo que brillaba intensamente en sus ojos oscuros. «Sabe hacer absolutamente de todo: mole poblano, pozole, cochinita pibil, pastel de zanahoria esponjosito, pan casero calientito. Todo lo que ella hace queda maravilloso y especial. La gente siempre elogiaba mucho su comida». «¿Y por qué están pasando por estas dificultades ahora?», preguntó Ricardo con genuina delicadeza, tratando de entender la situación completa. Sofía bajó la mirada tristemente hacia sus manitas. «Mi abuelita se enfermó hace como 6 meses. Nada muy grave, afortunadamente, pero tuvo que dejar de trabajar unas semanas para recuperarse bien. Y, cuando por fin mejoró y trató de volver a trabajar, no encontró a nadie que quisiera contratarla. Todos le decían lo mismo, que ya estaba muy grande, muy cansada, que ya no tenía la energía necesaria para cocinar profesionalmente. Pero no es cierto. Ella tiene mucha energía y ganas de trabajar. Solo necesita desesperadamente una oportunidad justa». Ricardo escuchó atentamente cada palabra, sintiendo cómo su indignación y su enojo crecían proporcionalmente. Aquella mujer que había dedicado literalmente toda su vida al trabajo honesto, que había criado sola a una nieta después de perder a su hija, ahora estaba completamente en la calle con la niña simplemente por falta de oportunidades justas y por la crueldad casual de la sociedad. Era profundamente injusto en todos los niveles. «¿Y dónde viven exactamente, Sofía?», preguntó, aunque ya tenía una idea aproximada de la respuesta. Sofía dudó visiblemente antes de responder. «Nos quedamos debajo de un puente en la zona centro. Hay una lona azul grande y resistente allí que nos donaron. Dormimos debajo de ella todas las noches. No es muy cómodo ni calientito, especialmente cuando llueve o hace mucho frío, pero al menos nos protege un poco de la lluvia y del viento fuerte». Ricardo cerró los ojos con fuerza por un momento,
tratando de controlar las intensas emociones que amenazaban con desbordarse. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva y cristalina en su mirada. Sofía, me gustaría muchísimo conocer a tu abuela en persona. ¿Crees que aceptaría hablar conmigo? Te prometo que tengo buenas intenciones. La niña se mordió el labio inferior nerviosamente, pareciendo evaluar cuidadosamente si aquello era realmente seguro, si podía confiar plenamente en aquel hombre que había surgido tan repentinamente en su difícil vida. Después de un largo momento de reflexión cuidadosa, finalmente asintió con la cabeza. Está bien, acepto. Puede venir con nosotras ahora mismo, si quiere y tiene tiempo. Ricardo miró rápidamente el reloj caro en su muñeca. Eran exactamente las 6:15 de la tarde. Tenía cenas de negocios programadas, correos urgentes que responder, informes importantes que revisar antes de la mañana siguiente. Pero todo aquello, que normalmente sería absolutamente prioritario e inaplazable, pareció completamente insignificante ante aquella oportunidad única. «Vamos ahora entonces», dijo con decisión tomando su bastón y levantándose. Caminaron juntos por las concurridas calles de la Ciudad de México en dirección al puente. El trayecto les llevó aproximadamente 20 minutos a un ritmo moderado. Sofía iba con confianza al frente, conociendo perfectamente el camino, mientras Ricardo la seguía atentamente, apoyándose en su bastón y observando la ciudad a su alrededor con ojos completamente nuevos. ¿Cuántas veces incontables había pasado por esas mismas calles en coche, completamente aislado en su mundo particular, sin ver nunca realmente lo que sucedía en ellas? ¿Cuántas personas exactamente como Sofía y su abuela vivían allí a diario, completamente invisibles a los ojos de quienes tenían demasiada prisa, demasiado dinero, demasiada indiferencia para realmente darse cuenta? Cuando finalmente llegaron al puente, Ricardo vio de inmediato la gran lona azul que Sofía había mencionado. Era sorprendentemente grande y aparentemente resistente, estirada cuidadosamente entre algunas estructuras de metal improvisadas, creando un refugio precario pero razonablemente funcional contra los elementos. A un lado, organizadas con un cuidado y una dignidad impresionantes, había algunas pertenencias modestas, ropa doblada con esmero, ollas viejas pero limpias, algunos libros desgastados por el tiempo y el uso, cobijas delgadas. Y entonces Ricardo la vio por primera vez. Doña Carmen estaba sentada concentradamente en un banquito bajo de madera, remendando pacientemente una prenda con aguja e hilo. Era una mujer de estatura media, con el cabello completamente canoso, recogido en un chongo simple pero arreglado, el rostro profundamente marcado por el tiempo implacable y las incontables dificultades de la vida, pero con ojos que aún brillaban intensamente, con una inteligencia aguda y una dignidad inquebrantable. Cuando alzó la vista y vio a Sofía llegando acompañada de un extraño bien vestido, se levantó de inmediato en una postura instintivamente defensiva y protectora. «Sofía, ¿quién es este señor?», preguntó con voz firme pero cautelosa, colocándose inmediatamente entre su querida nieta y el desconocido potencialmente peligroso. «Abue, este es Ricardo», explicó Sofía rápidamente con animación. «Fue él quien me ayudó ayer, y hoy nos trajo un montón de comida deliciosa. Mira, abue». Doña Carmen miró con desconfianza la gran bolsa que Sofía cargaba orgullosamente, luego a Ricardo con sus ojos experimentados y cansados, evaluándolo cuidadosamente con décadas de sabiduría de una vida dura. «No necesitamos caridad, señor», dijo con una dignidad herida pero firme. «Somos pobres, sí, eso es innegable, pero todavía tenemos nuestra dignidad intacta y nuestro orgullo». Ricardo sintió el profundo peso de aquellas palabras y las respetó por completo. «Lo entiendo perfectamente, doña Carmen, y lo respeto inmensamente. Y le aseguro que no vine aquí a ofrecer caridad condescendiente. Vine porque su extraordinaria nieta me enseñó ayer una lección profundamente importante sobre la verdadera generosidad, y me gustaría sinceramente retribuir de alguna forma significativa y respetuosa». Carmen frunció el ceño, confundida. «¿Qué lección exactamente?». Ricardo contó detalladamente
sobre el encuentro transformador en el estacionamiento, sobre la gordita escondida cuidadosamente bajo el coche, sobre el gesto absolutamente extraordinario de Sofía al ofrecer generosamente la única comida que poseía. Mientras hablaba con emoción genuina, vio cómo los ojos cansados de Carmen se llenaban gradualmente de lágrimas plateadas que ella intentó limpiar rápidamente con el dorso de su mano callosa. «Esta niña tiene un corazón demasiado grande y puro para este mundo cruel», dijo Carmen finalmente, con la voz entrecortada de orgullo y amor. «Es exactamente por eso que hago absolutamente lo que sea necesario para cuidarla bien, para protegerla. Y es precisamente por eso que quiero ayudarlas a las dos», dijo Ricardo con sinceridad absoluta. No por lástima barata o culpa, sino por una admiración profunda y genuina, por respeto verdadero. Conversaron largamente por más de 2 horas allí mismo, bajo el ruidoso puente, mientras la noche caía pesada sobre la ciudad que nunca dormía. Ricardo escuchó atentamente, sin interrumpir, la historia completa de Carmen, sus luchas interminables, sus sueños frustrados, sus pequeñas pero significativas victorias, sus frustraciones acumuladas, y cuanto más escuchaba con atención y empatía reales, más se convencía absolutamente de que necesitaba hacer algo concreto, sustancial y duradero para cambiar fundamentalmente aquella situación injusta. Cuando finalmente se despidió y regresó solo a su coche dejado en el centro comercial, ya pasaban de las 10 de la noche. Ricardo tenía decenas de llamadas perdidas en el celular, mensajes urgentes de socios y clientes preocupados, correos sin responder acumulándose, pero por primera vez en muchos años, absolutamente nada de eso parecía realmente importante. Durante todo el camino de regreso a casa, conduciendo por las calles iluminadas artificialmente de la Ciudad de México, Ricardo pensaba intensamente. Un plan se estaba formando gradualmente en su mente, ganando forma y sustancia. Era audaz, definitivamente poco convencional, probablemente sería cuestionado y criticado por muchos, pero sentía en el fondo de su corazón que era absolutamente lo correcto. En los días siguientes, Ricardo volvió religiosamente al estacionamiento todos los días sin excepción. Siempre llevaba comida variada, ropa nueva en tallas adecuadas, cobijas más cálidas y resistentes, libros apropiados para la edad de Sofía. Pero más importante que los regalos materiales, conversaba extensamente con ellas, aprendía sobre sus vidas, compartía partes de su propia existencia solitaria. Una conexión genuina y profunda se estaba formando entre los tres, algo que trascendía completamente las obvias diferencias de clase social y circunstancias de vida. Fue exactamente una semana después del primer encuentro transformador que Ricardo finalmente tomó su decisión definitiva. Había pasado esos 7 días enteros pensando cuidadosamente, planeando meticulosamente cada detalle, calculando todas las posibilidades y obstáculos. Habló discretamente con su equipo de recursos humanos sobre procedimientos, verificó personalmente los espacios disponibles en el edificio de la empresa, consultó a abogados especializados sobre cuestiones legales complejas y cuando tuvo la absoluta certeza de que su plan era completamente viable y bien estructurado, concertó una reunión formal y seria con doña Carmen. Llegó al puente un sábado soleado por la mañana, cargando su portafolio de cuero y vestido de forma más casual de lo habitual, con pantalones de mezclilla y camisa de botones. Carmen lo recibió con la hospitalidad natural y generosa que contrastaba fuertemente con la extrema precariedad del lugar. Había preparado cuidadosamente un café de olla sencillo, usando una parrilla improvisada, pero funcional, y le ofreció educadamente a Ricardo una taza de peltre vieja y desgastada, pero impecablemente limpia. «Doña Carmen, me gustaría mucho hacerle una propuesta seria», comenzó Ricardo después de unos minutos de conversación amena y respetuosa. «Pero antes que nada, necesito que entienda y crea completamente que esto no es caridad fácil o condescendiente. Es una oportunidad genuina de trabajo real,
con un salario digno mensualmente y contrato con todas las prestaciones de ley. Carmen lo miró con una desconfianza natural, pero también con una esperanza cautelosa que comenzaba a brillar. ¿Qué tipo de trabajo exactamente me está ofreciendo? Mi empresa de consultoría tiene un comedor corporativo que sirve almuerzo diariamente a unos 50 empleados todos los días hábiles, explicó Ricardo cuidadosamente. Actualmente, tenemos una empresa externa que nos provee comida corrida, pero la calidad deja mucho que desear y las quejas son constantes y crecientes. Me gustaría sinceramente ofrecerle el puesto de cocinera en jefe responsable de nuestro comedor interno. Usted tendría autonomía completa para crear los menús, elegir proveedores de ingredientes, organizar la cocina de la forma que considere mejor. Carmen se quedó en silencio absoluto por un largo momento que pareció eterno, procesando cuidadosamente aquella información sorprendente e inesperada. Sofía, que estaba sentada en silencio al lado de su adorada abuela, le tomó la mano arrugada con fuerza para animarla. ¿Por qué haría esto por nosotras?, preguntó Carmen finalmente con la voz completamente embargada de emoción. ¿Por qué se arriesgaría tanto por dos desconocidas? Porque Sofía me demostró claramente que la verdadera generosidad no tiene absolutamente nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco, sino con la disposición genuina de compartir lo que tienes, respondió Ricardo con honestidad absoluta. Y porque creo firmemente que usted merece una segunda oportunidad justa en la vida. Todos, sin excepción, la merecemos. El cambio ocurrió sorprendentemente rápido en los días siguientes a aquella conversación transformadora. Ricardo, cuando decidía hacer algo, lo hacía con total dedicación y eficiencia. El domingo siguiente, rentó una camioneta espaciosa y personalmente, él mismo, ayudó a Carmen y a Sofía a transportar sus pocas y modestas pertenencias al nuevo departamento que había conseguido con tanto cuidado. Era un lugar modesto, ubicado en la colonia Narvarte, con solo una recámara de buen tamaño, una pequeña pero acogedora estancia comedor, una cocina funcional y un baño completo. Para los estándares de Ricardo y de cualquier persona de clase media, era extremadamente simple y básico, pero para Carmen y Sofía, que habían pasado meses durmiendo bajo una lona azul en el duro suelo de concreto, aquel pequeño departamento era literalmente un palacio de ensueño hecho realidad. Era digno, limpio, seguro, un verdadero hogar. Sofía no podía parar de correr emocionada de una habitación a otra, maravillada por completo con cada detalle que para ella era mágico. «Abue, mira, mira, tenemos una cama de verdad», gritaba entusiasmada, saltando repetidamente en el colchón nuevo y probando los resortes. Una cama con sábanas limpias, almohadas suaves y una cobija calientita. «Y tenemos una estufa que funciona de verdad», decía Carmen con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, explorando cada rincón de la modesta pero completa cocina. «Y un refrigerador que sirve, y una mesa para comer, y mira cuántos gabinetes hay para guardar las cosas». Ricardo las observaba emocionado, con un calor profundo en el pecho que no había sentido genuinamente en años, quizás décadas. Ver la alegría pura e intensa de ellas con cosas tan simples y básicas que él consideraba absolutamente cotidianas y hasta daba por sentadas, lo hacía reflexionar profundamente sobre sus propias prioridades distorsionadas y valores cuestionables. Aquella noche memorable, antes de irse finalmente y dejarlas instalarse en privado, Ricardo se sentó con ellas en la pequeña y apretada sala. Carmen había preparado amorosamente una cena simple, pero absolutamente deliciosa, con los ingredientes básicos que él había comprado con antelación. Era arroz blanco y esponjoso, frijoles de la olla perfectamente sazonados, un pollo rostizado jugoso y ensalada fresca. Los ingredientes eran comunes y baratos. Nada sofisticado o caro, pero el sabor era incomparable y excepcional. Había algo especial en esa comida, una cualidad intangible que trascendía por completo los ingredientes físicos. Estaba hecha con amor genuino, con cuidado extremo, con gratitud profunda. «Doña Carmen, si cocina así para mis empleados,
Literalmente me van a pedir un aumento de sueldo solo para asegurarse de que usted nunca se vaya de la empresa. Bromeó Ricardo ligeramente, sonriendo. Carmen se rió a carcajadas, un sonido genuinamente alegre y musical que transformó por completo su rostro cansado. Haré lo mejor que pueda siempre, señor Ricardo. Le prometo solemnemente que no se va a arrepentir ni un poco de esta valiente decisión. Ya le he dicho varias veces que me llame solo Ricardo, corrigió amablemente una vez más. Y ya sé con certeza absoluta que no me voy a arrepentir. El lunes muy temprano comenzó oficialmente la nueva y transformadora rutina. Ricardo pasó por su casa a las 7 de la mañana puntualmente y llevó a Sofía personalmente hasta la escuela pública que había elegido cuidadosamente. La niña estaba visiblemente nerviosa, apretando con fuerza la mochila nueva que él le había comprado especialmente, pero también estaba claramente animada y esperanzada. La acompañó pacientemente hasta la dirección, ayudó eficientemente con toda la burocracia de la inscripción y la presentó personalmente a la directora, una mujer educada y atenta. Cuando finalmente se despidió de ella en la puerta del colorido y acogedor salón de clases, Sofía lo abrazó con toda la fuerza que su pequeño cuerpo poseía. Gracias por todo, Ricardo, por absolutamente todo lo que está haciendo por nosotras. No tienes que agradecerme tanto, Sofía. Te mereces completamente esto y mucho, mucho más de lo que puedo ofrecer. Después de dejar a Sofía segura en la escuela, Ricardo se dirigió a la empresa llevando a doña Carmen. En el camino, ella estaba visiblemente tensa y nerviosa, moviendo constantemente sus manos callosas, ajustándose repetidamente la blusa nueva que había comprado con el dinero que él le había adelantado. La inseguridad era palpable en el aire acondicionado del coche. ¿Está muy nerviosa?, preguntó amablemente, mirándola rápidamente. Muchísimo, admitió honestamente. Hace tanto tiempo que no trabajo en un lugar fijo y estructurado así. ¿Y si no cumplo con las expectativas? ¿Y si lo decepciono a usted y a todos los empleados? ¿Y si descubren que solo soy una vieja cocinera de la calle sin estudios formales? Ricardo estacionó cuidadosamente el coche en el garaje de la empresa y se giró completamente hacia ella antes de salir. Doña Carmen, escuche con mucha atención lo que le voy a decir. Usted ha pasado toda su vida trabajando duro, cuidando amorosamente a su familia, superando dificultades terribles que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar remotamente. Usted es una de las personas más fuertes, resilientes y capaces que he conocido en toda mi vida. Así que respire hondo un par de veces, entre allí con la cabeza en alto y demuéstreles a todos con confianza de lo que es realmente capaz. Yo creo totalmente en usted. Carmen respiró hondo varias veces como se le indicó y finalmente asintió determinada. Está bien, estoy lista para empezar. La recepción inicial en la empresa fue, como era de esperar, mixta. Algunos empleados más jóvenes y de mente abierta recibieron a Carmen con curiosidad genuina y simpatía natural. Otros, especialmente los más mayores y conservadores, la miraban con un escepticismo visible y mal disimulado, susurrando discretamente entre sí sobre aquella contratación extremadamente inusual y cuestionable. Ricardo ignoró por completo las miradas de juicio y personalmente, con un orgullo visible, llevó a Carmen hasta el comedor corporativo que estaba estratégicamente ubicado en el sótano del edificio. El espacio era sorprendentemente amplio, pero tristemente mal aprovechado. Había mesas funcionales y sillas suficientes para los empleados, pero la cocina estaba prácticamente vacía y abandonada, ya que la comida industrial venía lista de fuera, se calentaba y se servía sin amor. Carmen caminó lentamente por todo el espacio, evaluando críticamente cada detalle con sus ojos profesionales de décadas de experiencia. Este lugar tiene un potencial enorme, dijo pensativa, tocando las superficies y examinando las instalaciones básicas. Con el equipo adecuado y una buena organización, se pueden hacer maravillas aquí. Entonces haga una lista completa de absolutamente todo lo que necesita, dijo Ricardo generosamente. Lo conseguiré sin demora.
En los días inmediatamente siguientes, el comedor pasó por una transformación impresionante y rápida. Ricardo autorizó personalmente, sin dudarlo, la compra de nuevo equipo profesional de calidad, una estufa industrial potente de 6 quemadores, hornos eléctricos grandes, refrigeradores comerciales, congeladores, ollas de todos los tamaños, utensilios variados de todo tipo imaginable. Carmen organizaba todo con una eficiencia militar impresionante, demostrando claramente que, a pesar de los años alejada de una cocina profesional estructurada, definitivamente no había perdido ni un poco de su toque mágico. Cuando finalmente llegó el gran día de servir la primera comida preparada personalmente por ella, había una expectativa palpable en el aire del comedor. Los empleados llegaban al espacio renovado, comentando animadamente sobre el cambio visible, algunos genuinamente emocionados y curiosos, otros todavía escépticos y desconfiados. Carmen había preparado un menú estratégicamente simple, pero impecablemente bien ejecutado. Pollo en salsa verde con papas, arroz blanco esponjoso, frijoles refritos cremosos, ensalada fresca y crujiente, y como postre especial, un tradicional flan napolitano casero. El impresionante silencio que siguió a los primeros bocados fue absolutamente elocuente y revelador. Después llegaron finalmente los comentarios entusiastas. «No, hombre, esto está delicioso. No lo puedo creer. Hacía tanto tiempo que no comía una comida casera tan buena como esta. ¿Quién es esta nueva y maravillosa cocinera? Necesitamos agradecerle en persona». Ricardo, que había bajado discretamente al comedor para observar todo desde lejos sin interferir, vio cómo el rostro cansado de Carmen se iluminaba por completo con cada elogio sincero que recibía. Estaba trabajando concentrada en la cocina, supervisando atentamente los últimos detalles, y cuando un grupo de empleados pidió específicamente saludarla y agradecerle, salió un poco tímida pero visiblemente emocionada y orgullosa. «La comida está maravillosa, simplemente perfecta», dijo una joven empleada con sinceridad. «Usted tiene manos de ángel, de verdad». «Muchas gracias, mija», respondió Carmen con una sonrisa genuina y cálida. «Está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes». En las semanas inmediatamente siguientes, la presencia transformadora de Carmen cambió por completo el ambiente del comedor corporativo. No era solo una cocinera técnicamente excelente, era también una persona genuinamente cálida y maternal, que se preocupaba sinceramente por las personas a las que alimentaba a diario. Recordaba cuidadosamente las preferencias individuales de cada uno, preguntaba proactivamente sobre alergias y restricciones alimentarias específicas, adaptaba recetas con flexibilidad para satisfacer necesidades especiales. Muchos empleados comenzaron a llegar a propósito más temprano solo para tomar el café de olla aromático preparado con cariño por ella, y la hora del almuerzo se convirtió rápidamente en uno de los momentos más esperados y apreciados de todo el día. Pero obviamente, no todo fueron flores y celebraciones. Mauricio, el socio pragmático de Ricardo, veía toda aquella situación con una desconfianza creciente y preocupante. Era un hombre extremadamente práctico y calculador, enfocado exclusivamente en números concretos y resultados medibles, y simplemente no entendía por qué Ricardo estaba invirtiendo tanto tiempo valioso y recursos financieros considerables en aquella iniciativa social aparentemente sin retorno directo. Fue en una tensa tarde de martes que Mauricio finalmente confrontó a Ricardo directamente en su oficina privada. «Necesitamos hablar seriamente de esto», dijo firmemente, cerrando la pesada puerta detrás de sí para garantizar la privacidad. «¿Sobre qué específicamente?», preguntó Ricardo con calma, aunque ya sabía perfectamente. «Sobre toda esta historia de la cocinera de la calle y la niña que prácticamente adoptaste. Te das cuenta de que te estás involucrando demasiado emocionalmente, ¿verdad? Estás gastando un dineral de la empresa, dedicando tiempo precioso que debería estar enfocado exclusivamente en nuestros clientes. Todo por una familia de la calle que conociste hace unas pocas semanas».
Esto no es profesional ni sostenible a largo plazo. Ricardo sintió que la irritación justificada crecía dentro de él, pero se esforzó conscientemente por mantener la voz tranquila y controlada. No es una familia anónima de la calle, Mauricio. Es doña Carmen, nuestra empleada extremadamente competente, y Sofía, una niña brillante que está estudiando y teniendo finalmente las oportunidades justas que siempre mereció. Y en cuanto al dinero de la empresa, la inversión en el comedor ya se está pagando sola. La productividad ha aumentado significativamente. El clima organizacional ha mejorado drásticamente. Los empleados están visiblemente más satisfechos y comprometidos. Los números lo demuestran. Pero, ¿a qué costo para ti personalmente?, insistió Mauricio tercamente. La gente está hablando mucho en los pasillos. Dicen que estás teniendo un ataque de conciencia social, que estás perdiendo el enfoque estratégico, que estás mezclando peligrosamente la vida personal con los negocios de una forma potencialmente destructiva. Eso preocupa seriamente a nuestros inversionistas y a los clientes más grandes. ¿Y tú qué piensas, Mauricio? ¿Tú también crees eso? Mauricio suspiró pesadamente, pasándose una mano cansada por el cabello canoso. Creo que has cambiado drásticamente, y no estoy seguro de si es para bien o para mal a largo plazo. Ricardo se levantó con decisión y caminó hasta el amplio ventanal, mirando pensativo la inmensa ciudad allá afuera. Tienes razón en una cosa. He cambiado profundamente, pero no a pesar de todo esto, sino precisamente por esto. Estaba viviendo en piloto automático, Mauricio. Trabajando como un robot, ganando mucho dinero, acumulando logros profesionales impresionantes. Pero ¿para qué exactamente? Para llegar solo a casa a un departamento vacío y frío todas las noches, dormir unas pocas horas y reiniciar el ciclo vacío al día siguiente. ¿Dónde está la vida real en todo eso? ¿Dónde está el significado genuino? Mauricio se quedó en un silencio incómodo, sin saber cómo responder a aquella pregunta existencial. Sofía y doña Carmen me recordaron de manera poderosa que hay mucho más en la vida que los balances financieros trimestrales y las juntas interminables. Continuó Ricardo con creciente pasión. Me mostraron concretamente el valor incalculable de la generosidad verdadera, de la gratitud profunda, de la conexión humana real y significativa. ¿Y sabes qué? Por primera vez en muchos años, me siento genuinamente vivo, no solo existiendo mecánicamente. Si eso se considera perder el enfoque empresarial, pues que así sea. Pero no puedes salvar al mundo entero, Ricardo. No, a las miles de personas que están en una situación difícil similar. Lo sé perfectamente, respondió Ricardo con convicción. No estoy tratando ingenuamente de salvar al mundo. Solo estoy haciendo conscientemente lo que puedo por las personas específicas que se cruzaron en mi camino de forma significativa. Y si eso inspira a otras personas a hacer lo mismo en sus vidas, ¡qué padre! Si no inspira a nadie, al menos sé con certeza que hice una diferencia profunda en la vida de dos personas que se lo merecen. Mauricio negó con la cabeza, visiblemente frustrado. Espero sinceramente que sepas lo que estás haciendo, Ricardo. Lo sé perfectamente, dijo Ricardo con absoluta convicción. Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué. Después de que Mauricio se fue, visiblemente insatisfecho, Ricardo se quedó solo en su oficina por unos minutos, reflexionando profundamente sobre aquella difícil conversación. Entendía la preocupación de su socio, entendía que su actitud era extremadamente inusual y hasta radical para los estándares corporativos establecidos. Pero no se arrepentía ni un poco. Cada vez que veía la sonrisa radiante de Sofía, cada vez que probaba la deliciosa comida de doña Carmen, cada vez que veía el impacto positivo y concreto que aquellas dos mujeres extraordinarias estaban teniendo en la empresa y en las vidas de los empleados, se convencía aún más de que había tomado la decisión absolutamente correcta. Aquella tarde, cuando fue a recoger a Sofía a la escuela como hacía religiosamente todos los días,
Ella vino corriendo animada a su encuentro con un cuaderno de colores en sus manitas. «Ricardo, mira», dijo emocionada, abriendo cuidadosamente el cuaderno para mostrar un dibujo. «Somos tú, yo y mi abue juntos. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia y nos dibujé a nosotros». Ricardo miró atentamente el dibujo infantil. Eran 3 simples figuras de palitos, tomadas de la mano, con un sol amarillo brillante en la esquina superior y una casa acogedora al fondo. Era técnicamente simple, infantil y sin pretensiones, pero cargado de un significado profundo y emocional. Sofía los consideraba su familia, no por lazos de sangre, no por obligación legal, sino por elección consciente, por afecto genuino, por gratitud profunda. «Está padrísimo, Sofía», dijo emocionado y su voz salió visiblemente entrecortada. «¿Me lo puedo quedar?» «Claro que sí», respondió orgullosa, entregándole el precioso dibujo con cuidado. «Es para ti». Habían pasado 6 meses enteros desde aquel encuentro transformador en el estacionamiento, y la vida de todos los involucrados había cambiado de formas que nadie podría haber previsto o imaginado. El otoño finalmente llegaba a la Ciudad de México, trayendo días más frescos y agradables y cielos sorprendentemente más limpios, y Ricardo sentía profundamente que también estaba viviendo una nueva estación en su vida personal y profesional. Aquella mañana de sábado soleado, se despertó con un mensaje animado de Sofía en el celular. Era una foto de ella sonriendo ampliamente, sosteniendo orgullosamente un trofeo dorado en sus manos. Había ganado el primer lugar en un concurso de redacción de la escuela, compitiendo brillantemente con alumnos de todos los grados. El tema propuesto era la gratitud, y ella había escrito de forma conmovedora sobre cómo un simple gesto de bondad puede transformar vidas completa y permanentemente. Ricardo sintió que se le humedecían los ojos involuntariamente al leer cuidadosamente la profunda redacción que ella le envió junto con la foto. Sofía escribía con una madurez impresionante y una sensibilidad rara sobre la lección fundamental que había aprendido al compartir su gordita, sobre cómo aquel momento aparentemente pequeño había cambiado no solo su propia vida, sino también la de un empresario que estaba perdido y confundido en su propia rutina mecánica y sin sentido. Era profundo, conmovedor, absolutamente verdadero. Durante aquellos meses transformadores, muchas cosas habían cambiado concreta y profundamente. Carmen ya no era solo la talentosa cocinera del comedor, se había convertido en una querida presencia maternal en toda la empresa, alguien a quien los empleados recurrían no solo para elogiar la deliciosa comida, sino también para conversar sobre sus vidas, desahogarse sobre problemas personales y pedir sabios consejos. Sofía prosperaba visiblemente en la escuela. Sus calificaciones eran consistentemente excelentes y había hecho varias amistades significativas con compañeros de su edad. Pero lo más importante, una profunda transformación cultural había ocurrido en la empresa. Un empleado que pasaba por graves dificultades financieras había recibido un préstamo sin intereses para ayudarlo. Una empleada cuyo hijo tenía necesidades especiales había recibido apoyo financiero para una escuela especializada. La solidaridad y la empatía se habían convertido en valores centrales, no solo en palabras vacías en un manual corporativo olvidado. Fue en un jueves memorable, exactamente 6 meses después del primer encuentro, que Ricardo convocó una reunión especial con todos los empleados. Había algo extremadamente importante que necesitaba anunciar públicamente. Cuando todos se reunieron curiosos en el auditorio de la empresa, Carmen y Sofía estaban sentadas en la primera fila, sin saber exactamente qué sucedería. Ricardo subió al pequeño escenario y se quedó allí por un momento emocional, observando atentamente los rostros frente a él. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz firme pero emocionada. «Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal y significativo. Hace 6 meses, una niña extraordinaria llamada Sofía me enseñó una lección que cambió mi vida por completo. Me mostró que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee materialmente,
sino en lo que elige compartir generosamente con los demás. Contó toda la historia desde el emotivo principio. Habló sobre el encuentro en el estacionamiento, sobre la gordita escondida, sobre el extraordinario gesto de Sofía. Habló sobre conocer a doña Carmen, sobre la decisión de ayudarlas de forma concreta. Y entonces, para sorpresa absoluta de todos los presentes, hizo un anuncio que nadie esperaba. Y hoy, dijo con la voz entrecortada, me gustaría anunciar que he iniciado oficialmente el proceso legal para adoptar a Sofía. Con la total bendición y apoyo de doña Carmen, por supuesto. Sofía se convertirá legalmente en mi hija. Un silencio absoluto se apoderó del auditorio por un momento eterno. Luego, gradualmente, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, después cada vez más fuertes y entusiastas, hasta que todos los empleados estaban de pie aplaudiendo emocionados. Sofía corrió al escenario y abrazó a Ricardo con fuerza, llorando de pura alegría. Carmen también subió al escenario, secándose las lágrimas con un pañuelo. Pero Ricardo no había terminado. Había una sorpresa más preparada. Y para celebrar esta nueva familia que hemos formado, continuó cuando los aplausos finalmente disminuyeron, me gustaría inaugurar algo especial. Un mural en la entrada del comedor, dedicado no solo a nosotros tres, sino a todos ustedes que abrazaron esta transformación y la hicieron algo real y duradero. En los días siguientes, el mural fue finalizado e instalado con gran cuidado. En el centro había una hermosa fotografía profesional de los tres juntos, sonriendo genuinamente. Alrededor había fotos de todos los empleados, creando un impresionante mosaico de rostros diversos, pero unidos por valores compartidos. Y en la parte superior, en letras elegantes, estaba la frase que Sofía había escrito: las mejores cosas de la vida comienzan con un gesto simple. El día de 1900, la inauguración oficial del mural, todos se reunieron emocionados para la ceremonia. Ricardo dio un discurso sincero y profundo. Hace menos de un año estaba viviendo en piloto automático, dijo honestamente. Trabajaba obsesivamente, acumulaba logros profesionales impresionantes, pero no me sentía genuinamente vivo. Entonces una niña llamada Sofía se cruzó en mi camino y me ofreció una gordita. Era literalmente todo lo que tenía, pero eligió compartirla conmigo sin dudarlo. Ese simple gesto me enseñó más que años de universidad cara, más que décadas de experiencia empresarial. Me enseñó que lo que realmente importa en la vida no es lo que acumulamos egoístamente, sino lo que compartimos generosamente. No es cuánto ganamos, sino cuánto damos. No es nuestro estatus social, sino nuestra humanidad. Hizo una pausa emocional. Y desde entonces, mi vida ha cambiado por completo en todos los aspectos. Gané una hija maravillosa, gané una familia verdadera, gané un propósito real. Y todos ustedes fueron parte fundamental de esta hermosa transformación. Ustedes abrazaron esta nueva cultura, se apoyaron mutuamente de formas hermosas, demostraron concretamente que es posible tener éxito en los negocios sin perder la humanidad. Gracias de todo corazón por eso. Los empleados aplaudieron largamente, muchos con lágrimas de emoción en los ojos. Carmen entonces subió al escenario. Pasé la mayor parte de mi vida sintiéndome invisible, dijo con voz firme pero emocionada. La gente me veía limpiando, cocinando, sirviendo, pero no me veían realmente como persona. Era solo una trabajadora anónima más, un rostro invisible en la multitud. Pero Ricardo sí me vio. Vio a mi nieta. Nos dio dignidad genuina, una oportunidad real, un respeto profundo. Y más que eso, nos dio una familia. Así que quiero agradecer no solo a él, sino a todos ustedes que nos acogieron con tanto cariño, que nos tratan con afecto a diario, que hacen de este lugar un segundo hogar para nosotras. Ustedes nos cambiaron la vida por completo. Fue entonces el turno de Sofía. Subió al pequeño escenario cargando un paquetito familiar de papel de estraza. Todos reconocieron de inmediato lo que era. Hace 6 meses escondí una gordita debajo del coche de Ricardo. Comenzó con voz clara. Tenía mucho miedo, mucha hambre, ninguna esperanza real.
Pero cuando él me ayudó, cuando aceptó compartir esa gordita conmigo, todo cambió radicalmente. Pudo haberme ignorado fácilmente, pudo haberme dado unas monedas y haberse ido, pero se detuvo. Me vio como persona. Le importó de verdad. Sofía abrió el paquetito cuidadosamente y reveló una gordita perfectamente hecha. Era pequeña, pero hermosamente preparada por ella misma, con la ayuda dedicada de Carmen. Se acercó a Ricardo y se la ofreció con ambas manos. Hice esta gordita especialmente para ti, para agradecerte por todo, por darme una familia, una casa segura, una buena escuela, un futuro con posibilidades, por enseñarme que importo, que merezco amor, que puedo ser cualquier cosa que quiera ser con dedicación. Ricardo tomó la gordita con las manos temblando visiblemente de profunda emoción. Miró a aquella niña que se había convertido en su hija, a aquella mujer que se había vuelto parte esencial de su vida, a todos aquellos empleados que habían abrazado aquella profunda transformación cultural. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Mendoza lloró abiertamente, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo o controlarlo. Eran lágrimas de inmensa gratitud, de profunda alegría, de verdadera realización. Eran las lágrimas de alguien que había encontrado su camino de regreso a la humanidad, de regreso a lo que realmente importaba en la vida. Mordió la gordita, y el sabor era absolutamente perfecto, no porque fuera técnicamente impecable, sino porque estaba hecha con amor puro, con gratitud profunda, con un significado genuino. Era la gordita más deliciosa que había probado jamás, superando incluso a aquella primera que habían compartido en el estacionamiento. Aquella noche, después de que todos se fueron a casa, Ricardo, Sofía y Carmen se quedaron solos en el comedor vacío, mirando contemplativamente el mural recién inaugurado. «¿Saben qué es interesante?», dijo Ricardo pensativo. «Pasé toda mi vida pensando que el éxito era tener más, ganar más, conquistar más. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es tener gente a la que amas profundamente, es hacer una diferencia positiva en la vida de los demás, es sentirte parte de algo más grande que tú mismo». Carmen sonrió sabiamente. «Es la pura verdad. Durante mucho tiempo me sentí un completo fracaso por estar en la calle, por no poder darle a mi nieta todo lo que se merecía. Pero ahora entiendo que siempre hice lo mejor que pude con lo que tenía, y que el amor que nos dimos la una a la otra, la fuerza que construimos juntas, esa siempre fue nuestra mayor riqueza». Sofía los abrazó a los dos con fuerza. «No sé exactamente qué nos depare el futuro, pero sé con certeza que con ustedes dos a mi lado puedo enfrentar absolutamente cualquier cosa. Ustedes me salvaron de una vida sin esperanza, y ahora quiero usar todo lo que he aprendido para ayudar a otras personas, así como ustedes me ayudaron a mí». Meses después, la empresa de Ricardo se había convertido en un referente nacional en gestión humanizada y responsabilidad social corporativa. Varias otras empresas comenzaron a adoptar prácticas similares, creando comedores con comida casera de calidad, implementando programas concretos de apoyo a los empleados, incentivando activamente la construcción de comunidades dentro del entorno corporativo. La historia de la gordita compartida se había extendido, inspirando cambios en muchos lugares. Sofía continuó destacándose impresionantemente en la escuela y comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a niños en situación de calle. Usaba su propia historia personal para inspirar y mostrar concretamente que era posible superar dificultades terribles con el apoyo adecuado y oportunidades justas. Carmen expandió significativamente sus clases de cocina y comenzó a capacitar a otras personas en situación de vulnerabilidad, dándoles las habilidades necesarias para conseguir un empleo digno. Varias empresas asociadas contrataban a sus alumnos, creando una creciente red de oportunidades. ¿Y Ricardo? Finalmente encontró el equilibrio que había buscado durante tanto tiempo. Siguió siendo un empresario exitoso, pero ahora sus decisiones se guiaban no solo por las ganancias, sino también por valores humanos fundamentales. Llegaba a casa todos los días
y encontraba a una familia amorosa esperándolo. Cenaba con Sofía y Carmen, conversaban animadamente sobre el día, hacían planes para el futuro. El proceso de adopción finalmente concluyó en una emotiva ceremonia en el juzgado. Cuando el juez firmó los papeles oficiales, convirtiendo a Sofía legalmente en hija de Ricardo, todos lloraron de alegría. Sofía sostenía orgullosamente su nueva acta de nacimiento, donde ahora constaba el nombre de Ricardo como su padre. En una noche especial de sábado, algunos meses después de la adopción oficial, estaban cenando tranquilamente cuando Sofía hizo una pregunta profunda. «Ricardo, ¿te arrepientes de algo que haya pasado desde aquel día en el estacionamiento?» Ricardo pensó cuidadosamente por un momento antes de responder. «Me arrepiento profundamente de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importa en la vida. Me arrepiento de haber pasado años viviendo en piloto automático, sin vivir de verdad. Pero, ¿arrepentirme de haberte encontrado? ¿De haber hecho lo que hice? Ni por un solo segundo. Tú y tu abuela son lo mejor que me ha pasado en toda mi vida». Sofía sonrió ampliamente. «Sabes, a veces todavía pienso en ese día. Estaba tan asustada cuando escondí la gordita debajo de tu coche. Pero algo dentro de mí me decía que eras una buena persona, que podía confiar en ti, y tenía toda la razón». «Yo también pienso en ese día constantemente», dijo Carmen suavemente. «Cuando llegaste al puente por primera vez, desconfiaba tanto. Pensé que eras otro rico queriendo sentirse bien consigo mismo, haciendo caridad superficial. Pero demostraste categóricamente que estaba equivocada. No querías solo ayudar temporalmente. Querías genuinamente ser parte de nuestras vidas, y eso hizo toda la diferencia del mundo». Ricardo miró con amor a las dos mujeres extraordinarias que habían transformado su vida por completo. «¿Saben qué aprendí? Que la mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que elegimos compartir. Esa gordita que me ofreciste, Sofía, valía infinitamente más que cualquier cosa que yo pudiera comprar con dinero, porque fue dada con el corazón, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y eso, finalmente, me enseñó a vivir de verdad». Aquella noche, silenciosa, después de que Sofía se fue a dormir a su acogedora recámara, Ricardo se quedó solo en la sala, mirando pensativo el dibujo que ella había hecho meses atrás, todavía enmarcado con cariño en la pared. 3 simples figuras de palitos, tomadas de la mano, con un sol brillante en el cielo azul. Era técnicamente simple, infantil, sin pretensiones, pero representaba algo profundo y verdadero. Representaba la familia que habían construido conscientemente, no a través de la sangre o la obligación, sino a través de la elección genuina, el amor incondicional y la generosidad pura. Ricardo sonrió en paz, sintiendo una calma profunda que nunca antes había experimentado en toda su vida. Había pasado tanto tiempo buscando desesperadamente el éxito, acumulando obsesivamente logros, buscando incesantemente el reconocimiento externo. Pero la verdadera realización había llegado cuando dejó de buscar egoístamente y comenzó a compartir generosamente. Cuando eligió ver a las personas como realmente eran, preocuparse genuinamente por ellas, hacer una diferencia concreta en sus vidas, y todo había comenzado con un gesto simple, con una gordita compartida en el estacionamiento de un centro comercial, con una niña valiente que eligió ofrecer lo poco que tenía en lugar de guardarlo egoístamente para sí misma. A veces, pensó Ricardo profundamente, las mayores transformaciones comienzan con los gestos más pequeños, una sonrisa genuina, una palabra amable, una mano extendida, una gordita compartida. Pequeñas acciones que crean olas de impacto imposibles de medir por completo. Y mientras la gigantesca Ciudad de México dormía inquieta allá afuera, Ricardo Mendoza sintió que finalmente estaba viviendo la vida que siempre debió haber vivido. Una vida con propósito real, con amor verdadero, con conexión genuina. Una vida que valía la pena ser vivida plenamente. Al día siguiente, un domingo soleado, Ricardo se despertó con un sentimiento diferente. Sofía,
y Carmen ya estaban en la cocina preparando un desayuno especial. El olor a pan casero recién horneado y a café fresco llenaba el departamento. «Buenos días, familia», dijo Ricardo, usando por primera vez esa palabra con total naturalidad y propiedad. Sofía corrió y lo abrazó. «Buenos días, papá». Aquella simple palabra, papá, resonó en su corazón de una forma que nunca imaginó posible. No eran lazos de sangre lo que los unía, sino algo infinitamente más fuerte. La elección consciente, el amor genuino, la gratitud profunda. Desayunaron juntos, hablaron sobre los planes para el día, se rieron de pequeñas cosas. Era una escena absolutamente común, que millones de familias en todo el mundo vivían todos los días. Pero para Ricardo, que había pasado años despertando solo en su departamento vacío y frío, aquello era extraordinario y mágico. Más tarde, caminando por el parque con Sofía mientras Carmen descansaba en casa, Ricardo reflexionaba sobre todo aquel viaje transformador. Un viaje que había comenzado con desconfianza y curiosidad, pasado por el miedo y la duda, y finalmente llegado al amor incondicional y a una familia verdadera. «¿Estás feliz, papá?», preguntó Sofía, mirándolo con aquellos ojos grandes y expresivos. «Más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible», respondió honestamente. «Yo también», dijo ella tomándole la mano. «¿Y sabes qué me di cuenta? La gordita que te ofrecí ese día no era solo comida, era un puente entre dos mundos diferentes, entre dos personas que se necesitaban la una a la otra sin saberlo». Ricardo se detuvo y se arrodilló para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Eres muy sabia para ser tan joven, Sofía. Y tienes razón, esa gordita fue un puente, y estoy eternamente agradecido de que tuvieras el valor de construirlo». Continuaron caminando, padre e hija, mientras el sol brillaba con fuerza en el cielo. Y Ricardo supo, con absoluta certeza, que aquel era solo el comienzo de un largo y hermoso viaje que aún tenían por delante, juntos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos de corazón que la historia de Ricardo, Sofía y doña Carmen haya tocado profundamente su corazón y despertado en ustedes reflexiones sobre la generosidad y la humanidad. Si se emocionaron con este viaje transformador de amor y solidaridad, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más los marcó, qué escena los hizo sentir más emoción. Todos los días traemos historias intensas y conmovedoras como esta, que revelan el inmenso poder de los gestos simples y la extraordinaria capacidad del ser humano para transformar vidas a través de la compasión verdadera y el amor incondicional. Recuerden siempre, ustedes también pueden ser como Sofía o Ricardo. Ustedes también pueden hacer una diferencia profunda en la vida de alguien que lo necesita. Las mejores cosas de la vida realmente comienzan con un gesto simple, con la elección de compartir en lugar de guardar, de ver en lugar de ignorar, de amar en lugar de ser indiferente. Los esperamos ansiosos en el próximo episodio, con otra historia que moverá intensamente sus emociones y los hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.